Bueno, se va a sumar el doctor Carlos Hernández, abogado, profesor titular de la Cátedra de Derecho Civil 3, Contratos y Defensa del Consumidor en la Facultad de Derecho de la UNR, profesor titular ordinario de Contratos Civiles y Comerciales en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Rosario, de la Universidad Católica Argentina, director de la carrera de Derecho Inmobiliario, Urbanístico y de la Construcción de la UNR. Bien. Buenas tardes. En primer lugar, quiero comenzar agradeciendo a las autoridades del colegio por la invitación que me han hecho de participar junto con colegas tan distinguidos y a los efectos de reflexionar sobre un área de particular interés que es común a todas las disciplinas. A mí me parece que en esta pequeña introducción cabe felicitar a las autoridades del colegio, porque creo que generar estos espacios de reflexión y de debate son más que provechosos, porque de algún modo se dan en un contexto de interdisciplina y en un marco de globalidad. Hemos hablado de la ética, de la responsabilidad penal y ahora transitaremos un poco por la responsabilidad civil, de modo que vamos a tener un marco más global acerca de esta problemática. Y a mí les confieso que particularmente me atrae el hecho de contar con un auditorio tan nutrido. Aunque en verdad no me sorprende, porque en ocasión de presidir el Instituto de Derecho Civil del Colegio de Abogados, que aún sigo teniendo, hace un par de años organizamos unas jornadas de responsabilidad civil en el ámbito de las profesiones liberales. Y entonces sugerí al colegio que invitara a todos los colegios, a los efectos de que mandaran delegados, invitaran a los colegas. Y fue una jornada sorprendente. No hubo un espacio de tensión, sino más bien de diálogo. Vinieron médicos, contadores, ingenieros y obviamente también abogados y reflexionamos sobre estos problemas éticos y fundamentalmente sobre los problemas civiles. Y me parece que siempre es muy bueno, muy saludable, porque de alguna manera cuando se reflexiona sobre la responsabilidad de los profesionales, como se dijo en todos los paneles anteriores, se reflexiona acerca del buen hacer. Y me parece que ninguno de los que estamos presentes aquí abdicamos de esa idea. Somos profesionales y justamente somos profesionales porque buscamos la mejor manera de concretar cotidianamente nuestro hacer. Para ir hilando las distintas exposiciones, me parece muy importante que yo comience diciendo poquísimas palabras acerca de lo que es la responsabilidad civil para diferenciarlo de la clarísima exposición que hizo el doctor Ramos acerca de la responsabilidad penal. La responsabilidad penal, como dijo él, es una responsabilidad más bien residual. Debe haber una concepción minimalista del derecho penal. En cambio, la responsabilidad civil tiene una vocación diferente porque apunta a resarcir a aquel que ha sufrido un daño. Nosotros decimos en la facultad, cuando se analiza cuál es el concepto de la responsabilidad civil, que la responsabilidad civil es una relación jurídica, decimos, un vínculo por el cual alguien le debe reparar a otro el daño que le ocasionó. La idea es muy clara y viene acuñada desde la lógica del derecho romano. Esa es la idea de la responsabilidad civil. Ciertamente que de la mano de la responsabilidad penal, porque es de allí donde se toma la matriz de la responsabilidad civil, para que haya un responsable tiene que haber un conjunto de presupuestos. Tiene que haber fundamentalmente un hecho dañoso y una conexión entre ese hecho dañoso y la conducta del agresor. Esta idea, bastante lógica y bastante precisa, de alguna manera se ha ido ampliando en la actualidad porque la premisa es tutelar a aquel que ha sido víctima de un daño. El derecho actual ha expandido notablemente la idea de la responsabilidad civil, porque se entiende que el damnificado es una víctima en sentido genérico, cualquiera sea la situación desde la cual se parte, y por tanto hay que repararlo. Todo daño, en tanto y en cuanto no esté justificado, debe ser reparado. Fíjense que la idea es muy diferente de la responsabilidad penal.
dijo muy bien el doctor Ramos, la responsabilidad penal requiere siempre de la transgresión de una norma. En cambio aquí, en el ámbito de la responsabilidad civil, lo que se exige, y esta es la idea misma hoy de la antijuridicidad civil, es que haya existido un daño. Si hay un daño, en principio hay que repararlo, salvo que exista una causa de justificación. Nuestro Código Civil no es tan claro hoy en sus normas acerca de esta lógica, pero sí es el entendimiento que mayoritariamente se le da en el campo civil. ¿Cómo se transporta esto al campo de la responsabilidad profesional? Bueno, es la misma idea. El profesional que con su conducta ocasiona un daño a su cliente, a su paciente, etcétera, debe repararle el daño ocasionado. A mí me parece que para saber dónde estamos hoy en materia de responsabilidad civil profesional, es importante, aunque más no sea brevemente, señalar cuál ha sido la evolución que hemos tenido. ¿Dónde estamos para construir probablemente la perspectiva? Es decir, hacia dónde vamos y concretamente hacia dónde vamos en el interés concreto de ustedes de la responsabilidad de los agrimensores. En el siglo XIX la responsabilidad civil no tenía los contornos que tiene hoy, porque la sociedad era distinta. No había una explosión del maquinismo, no existía la sociedad masificada que nosotros reconocemos hoy, y consecuentemente la idea de la dañosidad tenía una magnitud distinta. Entonces, los presupuestos sobre los que se valía y las situaciones que se reconocían también tenían ese sesgo residual. Pero hoy no se puede aceptar esta misma idea porque vivimos en una sociedad de riesgos. Y consecuentemente, la expansión de la responsabilidad es una idea connatural a la transformación económico-social que hemos venido teniendo. En el ámbito de la responsabilidad profesional, en el siglo XIX, prácticamente la idea de la responsabilidad profesional era una idea, podríamos decir, peregrina. No se hablaba casi de la responsabilidad profesional porque se partía de la premisa de que el profesional estaba un escalón arriba de la sociedad. Y consecuentemente, ese profesional no podía pasar por el tamiz de la responsabilidad, justamente porque él tenía el saber. Y si tenía el saber, ¿quién habría de cuestionarle ese saber? Recién, una consecuencia de esto era que la idea de la responsabilidad profesional, la civil, estaba fundamentalmente anclada en la idea de la culpa grave o el dolo. Respondía el profesional si en verdad había cometido una conducta grosera, una conducta grave, una situación, podríamos decir, absolutamente desaprensiva. Solo en esos casos se podía justificar la responsabilidad profesional. Hoy, por el contrario, la cuestión ha mutado, ha ido variando. Y hoy hay una expansión muy fuerte de la responsabilidad civil profesional, que es lo que les quiero contar brevemente hoy. Para tranquilidad de ustedes, no es lo que acontece con relación a los agrimensores. No he encontrado casi precedentes judiciales, no he visto, he buscado en todas las revistas, hace varios días que estoy abocado a la búsqueda de ese caso, en las revistas online, en las publicadas, en las archivadas, en las de los colegios, no encontré un caso. Con lo cual, claro, están todavía en un escalón más bajo, pero cuidado porque yo lo que les voy a contar es lo que les está pasando a los otros. Y siempre cuando uno describe lo que les pasa a los otros, probablemente es lo que en el futuro nos puede estar pasando a nosotros. Por ejemplo, un debate que hoy tenemos en el ámbito de la responsabilidad civil profesional es si al profesional hay que tratarlo como un proveedor frente a un consumidor o si debemos seguir tratándolo en la lógica estricta de las profesiones liberales. Es decir, este señor que como tiene una colegiación, está sometido a reglas éticas, consecuentemente merece un tratamiento diferenciado. Esto que yo les estoy contando es una pregunta que ya está instalada en el ámbito civil, de la mano de juristas notables, y menciono el caso del profesor santafesino Jorge Mosetti Turraspe, que es una autoridad similar a la del doctor Zaffaroni en el campo del derecho penal, donde hace muchas décadas Mosetti Turraspe se preguntaba ¿por qué no incluirnos a los profesionales liberales dentro del marco de la Ley de Defensa del Consumidor? Más aún,
hubo intentos legislativos muy avanzados de incorporar a los profesionales liberales dentro del ámbito de la Ley de Defensa del Consumidor. Y eso, les adelanto, significa una responsabilidad mucho más intensa, mucho más exigente. Bueno, hoy hasta eso no se llegó, pero les quiero decir que los profesionales liberales no están totalmente excluidos del ámbito de la Ley de Defensa del Consumidor. Hay dos casos previstos en la Ley de Defensa del Consumidor, que es la Ley 24.240, en donde se admite la posibilidad de aplicarles esa ley a los profesionales liberales. Un caso que para mí tiene mucha importancia y se incorporó en el último tiempo es el de las prácticas abusivas. Es decir, cuando un profesional, conjuntamente con el proveedor o a nombre del proveedor, despliega conductas abusivas en el mercado. Y les cuento un ejemplo concreto. Un abogado que manda una notificación reclamando una deuda por un cliente. Pero en vez de indicar en esa intimación que es un mero reclamo extrajudicial, le coloca al título de esa reclamación cédula y entre paréntesis de una manera más chiquita le pone extrajudicial. Todos ustedes saben lo que significa una cédula, lo que la gente entiende que es una cédula. La cédula es un requerimiento, una notificación judicial. Entonces yo estoy abusando de mi requerimiento de deuda si le estoy dando la apariencia de reclamo judicial a lo que tiene un reclamo extrajudicial. Eso es una práctica abusiva. Y eso, si lo concreta un abogado o un contador, está incurriendo en una transgresión que la propia Ley de Defensa del Consumidor lo somete a duras sanciones. Y otro ejemplo también de esta tendencia que estoy marcando sucede con relación a la publicidad. Y esto puede ser aplicable a un agrimensor. Dice la Ley de Defensa del Consumidor en el artículo 2 de la ley que si el profesional liberal efectúa publicidad, por la publicidad que realiza, puede quedar comprendida dentro de la Ley de Defensa del Consumidor. Y, por ejemplo, la publicidad prevista en la Ley de Defensa del Consumidor dice que lo que yo afirmo o preciso en la publicidad me obliga como si se tratara del contrato mismo. Es decir, lo que señalo en la publicidad me obliga como si fuera algo que hubiera suscrito y firmado. Adviertan la importancia que esto tiene en la vida cotidiana. Luego, la labor de uno va a repercutir en el otro, porque forman parte de un staff, de un grupo de profesionales que han convocado a sus clientes generando una particular confianza y que luego pretenden parcelar sus responsabilidades a la hora de la inejecución. Fíjense que ahí tienen un ejemplo paradigmático. Esto se da mucho hoy en el ámbito de la abogacía, también en el ámbito de la medicina, que puede suponer expansión de responsabilidades. Pero también hay un crecimiento legislativo de las responsabilidades civiles de los profesionales. Yo les quiero decir que sus primos hermanos siempre han sido los más sancionados o tipificados de una manera más dura en su quehacer, que son los ingenieros civiles. Los ingenieros civiles tienen normas muy duras en el ámbito del Código Civil, en el contexto del contrato de obra, en donde se juzga la responsabilidad por ruina de una manera muy severa. Hay un artículo en el Código Civil, el 1646, que plantea la responsabilidad por ruina. Y esa responsabilidad es objetiva. Si se produce la ruina, hay responsabilidad, salvo que se pruebe caso fortuito o fuerza mayor. No basta que el ingeniero pruebe que obró diligentemente, no le alcanza eso. Él tiene que probar que ese daño se produjo por otra causa distinta. Hay una objetivación de la responsabilidad. Y esto es muy fuerte. Ya voy a explicar después cómo esta idea puede traspolarse en algunos casos a otras profesiones. Pero incluso fuera del ámbito de la ingeniería civil, hay un dato muy interesante que ustedes tienen que tener en cuenta hoy, que es la reforma, en realidad el dictado de una ley, la ley 26.529, que es la ley de derechos de los pacientes. Fíjense que ya el título es sugerente.
Se habla de Ley de Derechos de los Pacientes. Y esa es una ley que básicamente regula el contrato de prestación profesional del médico con sus pacientes. Y en donde la ley se encarga de establecer minuciosamente un conjunto de mecanismos de protección y un señalamiento de derechos de los pacientes. Y esta norma, a mí me parece que es bueno que ustedes la tengan en presente hoy, porque las disposiciones de la Ley de Derechos de los Pacientes puede perfectamente traspolarse analógicamente para reconocer cuáles son los deberes que tienen los profesionales en el marco del contrato de prestación profesional que celebran. Fíjense, por ejemplo, cómo el artículo 2 de la Ley de Derechos de los Pacientes habla de algunos derechos que para mí son reconocidos en todas las profesiones. Por ejemplo, dicen que el paciente tiene derecho a un trato digno y respetuoso. Esto hoy se habló y se lo ejemplificó incluso como norma ética. Ustedes me dirán, ¿es necesario que esto se diga? Esto nosotros lo hemos discutido mucho en el ámbito del derecho del consumidor, porque el artículo 42 de la Constitución Nacional dice también que a los consumidores son merecedores de un trato equitativo y digno. Y hemos discutido muchas veces en los congresos y algunos colegas han dicho, ¿por qué utilizar normas que repiten ideas que son de por sí evidentes, contundentes? ¿Para qué decir que hay que tratar con dignidad a los clientes, a los pacientes o a los consumidores? Porque eso es lo que no pasa en el derecho cotidiano. No sucede. A nuestros consumidores no se los trata con dignidad. Y de la misma manera pasa esto en el contrato de prestación de servicios profesionales. Hay que decir estas cosas porque evidentemente todavía no se ha conformado una cultura jurídica de respeto y de afirmación de estos derechos. Ustedes miran, bueno, una norma puede incumplirse, pero de algún modo contribuye también en un punto a construir esa conciencia jurídica, sobre todo cuando la norma no tiene el sentido sancionador que explicaba anteriormente el doctor Ramos se da en el campo del derecho penal. También, por ejemplo, se señala como derecho del cliente el derecho, o del paciente, en el caso de la Ley de Derechos de los Pacientes, al derecho a la confidencialidad. Esto es muy importante. Yo recibo en el marco de un contrato de prestación de servicios profesionales muchas veces información valiosa económicamente o sensible por tratarse de datos personales. Eso puede pasar en menor medida en el campo de ustedes, pero me parece que no hay que excluirlo. Y si yo he recibido información sensible, información confidencial, salvo que haya una razón de orden público para ponerla en conocimiento de terceros, en principio transgredo este deber si rompo el secreto. Incluso está tipificado en el campo penal el delito de violación de secreto. También me parece muy importante el señalamiento de la autonomía de la voluntad. Es decir, hay que, dice la ley de medicina, de la ley de derechos de los pacientes, hay que decirle al paciente sus terapias para que él adopte una decisión autónoma. Y este modelo que la ley baja en materia de derechos de los pacientes, en el vínculo médico-paciente, también se puede traspolar a todas las profesiones. Yo ejerzo la profesión de abogado y sé a veces cómo uno tiende a dar por supuesto cosas o a tomar decisiones porque entendemos a priori desde nuestra óptica que son las mejores sin haber comunicado todo el marco de posibilidades y el contexto que sugiere esa determinada relación. Yo entiendo que nuestros contratos de prestación de servicios profesionales sean un contexto de masividad, que tenemos que atender muchos clientes, que lo tenemos que hacer de la manera más rápida posible, porque de algún modo tenemos que multiplicar nuestros ingresos, pero no podemos masificar de tal manera la relación que violenten estos derechos que son esenciales. Yo tengo que darle ese marco de autonomía. Y esto va de la mano de otro derecho fundamental, que es el derecho a la información. Yo tengo que informar
adecuadamente al cliente sobre toda la magnitud del compromiso que se me está requiriendo. Ustedes dirán, bueno, estas son cuestiones obvias, pero no siempre son cuestiones que suficientemente se respetan. A mí me parece que hace a la praxis, a la buena praxis profesional, tener en cuenta estos derechos, porque de alguna manera se tratan de derechos que están más bien universalizados en todas las profesiones, con distintos grados de aplicación. Evidentemente tenemos que respetar la autonomía, darle información, tratar de manera digna a los clientes, porque esto hace a la buena praxis. Hace también al cumplimiento de normas deontológicas, como se dijo hoy, pero también al cumplimiento de normas civiles, cuya transgresión puede dar lugar a responsabilidades. Este es el camino, esta es la tendencia. Fíjense que incluso uno reconoce hoy en el campo de la responsabilidad civil profesional un creciente número de precedentes. Hace 15 o 20 años atrás, uno tomaba un repertorio de jurisprudencia y tomaba la voz de cada uno de los profesionales y no encontraba precedentes, como pasa afortunadamente con ustedes, los agrimensores. Pero cuando uno va hoy a las revistas especializadas y busca la voz abogado, médico, contador, ya empieza a ver que no hay uno, son cientos los precedentes que se cuentan de responsabilidades. Y efectivamente hay una tendencia a reconocer una responsabilidad, no diría yo de una manera exagerada, sino reconocerla en aquellos casos en donde efectivamente existe. ¿Y cuándo existe esa responsabilidad? Bueno, efectivamente cuando se violentan estos deberes que señalamos o cuando de manera directa y nuclear se incumple con la prestación prometida. Fíjense que todas las prestaciones que hablamos anteriormente son lo que nosotros llamamos deberes secundarios, deberes complementarios, deberes que integran el marco prestacional. Pero hay una prestación nuclear, esa que debemos, para la cual nos ha sido reclamado nuestro ejercicio. Y entonces ahí, si lo incumplimos, vamos a ser responsables. Entonces ahí la pregunta que cabe formularse es si en ese caso la responsabilidad es objetiva, es decir, sin culpa, o si la responsabilidad es subjetiva o con culpa. Y esto es bueno que también en esta breve exposición lo mencionemos. La regla en el ámbito del derecho civil, por lo menos formal en las normas del Código Civil, es la responsabilidad subjetiva. Eso es lo que surge hoy de nuestro código. Pero la realidad nos ha cambiado esa regla y hoy la regla es la responsabilidad objetiva. Si nosotros tomamos en consideración los casos de responsabilidad civil hoy, cuantitativamente, no hay duda de que son casos de responsabilidad objetiva. Por ejemplo, la responsabilidad por riesgo de utilizar un vehículo, es decir, un automotor que tiene una potencialidad riesgosa. O en el caso concreto del profesional, por ejemplo, de la ingeniería, la garantía que da por la bondad de aquella obra en condiciones de seguridad que él mismo ha construido. Esos son casos de responsabilidad objetiva que, como digo, son los más. Por ejemplo, en el campo de la responsabilidad en la defensa del consumidor, todos los casos son de responsabilidad objetiva. E incluso hay una larguísima descripción de supuestos validados por la Corte Nacional, en donde hoy se reconoce la responsabilidad objetiva. Sin embargo, en materia profesional, y acá vuelven a aparecer los viejos privilegios, la responsabilidad como regla es subjetiva. Probablemente, salvo la hipótesis del 1646 que describíamos anteriormente en materia de responsabilidad por ruina, fuera de ese caso la responsabilidad tiende a ser una responsabilidad subjetiva, salvo, y acá viene el condimento de excepción, que el débito haya implicado un resultado. Es decir, cuando el profesional le ha prometido al cliente, paciente, etcétera, un resultado determinado. No es que el resultado en todos los demás casos no integre la obligación. Siempre, cuando nosotros vamos al médico, queremos que nos cure. El resultado está.
El tema es que la obligación es de resultado cuando el resultado integra de manera inmediata el vínculo obligatorio. Por ejemplo, si yo voy a concretar una cirugía estética, como probablemente sería necesario en mi caso, en ese caso hay una obligación de resultado que asume el médico. Ese es un caso de excepción, pero la regla es la responsabilidad subjetiva. Esta regla incluso viene ratificada por los proyectos de reforma al Código Civil. Ustedes saben que en este momento no solamente está habilitada la reforma al Código Penal, que es la que está en máxima discusión en estos días, sino que también está habilitada la reforma al Código Civil, que ha arrancado hace 3 años y que se ha trabajado con mucho tiempo y con mucho debate y ha llevado mucho trabajo en subcomisiones de trabajo. Y está ahora a consideración del Congreso, donde tuvo media sanción de la Cámara de Diputados. Probablemente este año sea ley. Y ese proyecto de código regula el tema de la responsabilidad de los profesionales, superando un poco las lagunas que hoy tenemos. Y dice en una norma que se proyecta que la actividad del profesional liberal está sujeta a las reglas de las obligaciones de hacer. Y agrega, la responsabilidad es subjetiva, excepto que se haya comprometido un resultado concreto. Es decir, se afirma esa idea que les marcaba con anterioridad. Si uno traspola esta idea al campo de la agrimensura, a mí se me ocurre, tiendo a pensar, que buena parte de las obligaciones que ustedes asumen son obligaciones de resultado. La mensura me parece que en sí misma supone una lógica de resultado. Puede haber algunas situaciones diferentes, alguno de ustedes planteaba la hipótesis de las cotizaciones, por ejemplo, que pueden tener un margen diferente, porque no hay una idea de un opus, de un resultado, pero tiendo a pensar de que buena parte de los supuestos de responsabilidad que pudieran eventualmente alcanzarlos son casos de responsabilidad objetiva. En el único caso que encontré, les confieso que encontré un solo precedente, pero no de responsabilidad, sino lo que se discutía ahí era si el agrimensor tenía derecho a cobrar o no sus honorarios. Era el caso de un agrimensor que participaba en una cooperativa, trabajó e hizo tareas de mensura para la cooperativa y la cooperativa le dijo, no, luego usted forma parte de la cooperativa, no tiene derecho a cobrarnos. Y la Corte de Mendoza, con buen criterio, dijo, no, usted tiene derecho a retribuir, y hace un desarrollo del emplazamiento del vínculo del agrimensor. Y lo sitúa en el campo de la locación de obra, que es justamente el ámbito estricto en donde actúa la obligación de resultado. Esto no quiere decir que todos los supuestos importen una obligación de resultado. No estoy diciendo que el agrimensor siempre asume una obligación de resultado. Digo, buena parte de las obligaciones asumidas pueden suponer un resultado, como también sucede en el campo de la abogacía. Nosotros los abogados muchas veces asumimos obligaciones de resultado. Cuando dictaminamos, y ustedes dictaminan también, cuando dictaminamos, asumimos un resultado. Es decir, el contenido de ese dictamen está objetivado y consecuentemente ahí hemos asumido una prestación que se objetivó en ese determinado resultado. Si no cumplimos con ese dictamen, nuestra responsabilidad es saltante, porque justamente habíamos asumido ese resultado que no hemos cumplido. Bueno, esta me parece que es una idea que puede eventualmente tomarse en consideración a la hora de ceñir el supuesto de la responsabilidad de los agrimensores. Creo que como una cuestión de clausura de esta exposición, me parece que es muy importante que nosotros no tengamos que temer, como también señalaba el doctor Ramos, a las responsabilidades. Tomó esa idea que él la trabajó desde otro lugar. Yo creo que es muy bueno este tipo de jornadas y este tipo de encuentros, sobre todo porque nos permiten reflexionar sobre la responsabilidad. Y nosotros no tenemos que temer a la responsabilidad profesional, sino lo que tenemos es que tratar de efectuar todas las conductas necesarias para evitar ese daño. Hoy, en el ámbito de la responsabilidad civil, señalamos que el horizonte central no pasa por la reparación, sino que
pasa por la prevención. ¿Cuál es la función principal que tiene la responsabilidad civil? Esto lo dice incluso el proyecto de reforma al Código Civil. No es la reparación, es la prevención. Es que el daño no se produzca. Porque todos nosotros, si yo les preguntara a ustedes, ¿ustedes prefieren un crédito a la indemnización, que les paguen una indemnización o que los lesionen? Todos ustedes me van a contestar al unísono que no nos lesionen, salvo algunos pocos extraviados a los que les gustan hacer negocios, y esto también tiene que ver con la ética profesional y particularmente de mi profesión, que están siendo objeto de investigación, y hay todo un trabajo interdisciplinario con distintas profesiones, porque esto es un tema que no solamente concierne a los abogados, pero la regla es que nadie quiere ser dañado, la gente quiere prevenir el daño. Y lo quiere prevenir el damnificado, pero también el que puede eventualmente generar el daño. Y en eso estamos nosotros los profesionales. ¿Cómo evitamos ese daño? Efectuando una buena praxis. ¿Y en qué consiste esa buena praxis? En tomar los modelos de conducta que tienen mucho que ver con lo deontológico. Fíjense que hoy el doctor Herranz dijo que la idea del comportamiento ético podía resumirse en la idea de la buena fe. La idea de la buena fe es una noción central en el campo del derecho en general, pero también en el campo del derecho privado y en las relaciones contractuales de modo paradigmático. Cuando nosotros celebramos un contrato debemos obrar de buena fe. Y de la buena fe se derivan todas las consecuencias que hoy vimos: el respeto de la autonomía, de la voluntad, el deber de información, la confidencialidad o el secreto, la buena praxis. En definitiva, de eso se trata. Y prevenimos cuando nos miramos, es decir, cuando miramos nuestro hacer. Y me parece que es muy bueno esta jornada porque ha significado justamente una revisión de nuestro hacer. Es como un instante de meditación, podríamos decir, acerca de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y me parece que tenemos que ser conscientes de las responsabilidades que tenemos si no lo hacemos. Y hoy creo que los paneles han sido lo suficientemente descriptivos acerca de todas esas responsabilidades. Pero fundamentalmente lo tenemos que hacer para prevenir los daños, porque prevenir los daños tiene mucho que ver con el horizonte central de la buena praxis, que es a la que todos nosotros aspiramos, y obviamente a la que aspira a controlar también el quehacer de los colegios como el de ustedes. Muchas gracias. No podemos prometer resultados. Primero estamos condicionados por las materializaciones de los límites. No los conocemos hasta que vamos a hacer el trabajo. Segundo, lo mismo pasaría con una tasación. No podemos comprometernos a darle el resultado como el cirujano estético. No puede, por ejemplo, comprometerse a que la nariz va a quedar perfecta. Nosotros no podemos comprometernos a que el bien va a tener el valor que quiere el propietario. Tampoco nos podemos comprometer a que el loteo vaya a salir como quiera el propietario, porque para hacer un loteo, una subdivisión, necesitamos cumplir las normas de ordenamiento territorial del municipio, de la provincia y demás. Lo que no quiere decir que no tengamos responsabilidades. No, yo lo que le quiero aclarar, a ningún profesional se le puede exigir que afirme un resultado, porque esto importaría también la violación de una regla ética. Por ejemplo, nosotros tenemos en el Estatuto del Colegio de Abogados que no podemos prometer un resultado determinado. La promesa de resultado es una falta ética. Cuando yo aludía al concepto de obligación de resultado, aludía a una situación diferente. Aludo al caso en donde yo, en mi obligación, es decir, en mi compromiso profesional, asumo objetivar esa actividad en la materialización de un resultado. Es decir, usted se obligó a efectuar una mensura y usted debe concluir con esa mensura. Por tanto, si no cumple la obligación de concretar la mensura, usted va a ser responsable. Diferente es cuál es el camino para concretar esa mensura, porque obviamente desde el punto de vista lógico, esa mensura va a estar sujeta a una cantidad de condicionantes, como bien ha dicho usted. Probablemente
el cliente no se encuentre satisfecho con el resultado final después de su labor profesional, pero no habrá marco de cuestionamiento si usted logra ese determinado resultado. Quizás a lo mejor usted pueda no lograr ese resultado y no lo pueda lograr por una razón ajena a su voluntad. Y en ese caso tampoco va a ser responsable. Supongamos que los poderes públicos, y esto es muy frecuente en el quehacer de ustedes, interfiere a los fines de que ustedes puedan cumplir con ese resultado. Ciertamente no alcanzaron el resultado, pero tampoco habrá responsabilidad, justamente porque allí hay una justificación, el hecho del tercero, por quien no se deba responder. Pero cuidado que no hay que confundir esta promesa de resultado con la materialización del servicio. En el ámbito de las profesiones liberales yo traté de acortar conceptos para que tuviéramos espacio para debatir y no irme más allá de lo que había hablado el colega. Discutimos mucho la distinción entre los servicios y la obra. Una cosa son los contratos de servicio y otra los contratos de obra. Y desde siglos venimos discutiendo cuándo hay servicio y cuándo hay obra. El proyecto de reformas aporta justamente un criterio objetivo en este sentido. Dice, el servicio supone que el deudor compromete un hacer que puede tener un resultado, pero lo comprometido es el mero hacer. Cuando yo comprometo la conducta, me libero en la medida en que haya ejecutado la conducta. En cambio, cuando yo asumo una obligación de resultado, que es lo típico de la obra, yo me comprometí a llegar a una finalidad determinada. El resultado no es mediato, sino inmediato, integra la obligación. Y por tanto, no me libero si no logro ese resultado. Esta idea me parece que es traspolable en muchos casos a las diferentes profesiones. Por eso yo creo que, insisto, ustedes creo que en la mayoría de los casos asumen obligaciones de resultado, pero esa obligación de resultado no quiere decir que ustedes tengan que prometer un resultado. Llegarán a ese resultado después de aplicar su experticia y de acuerdo a la circunstancia del caso. También agrego, de acuerdo a lo que fue informado, de acuerdo a lo que fue consultado, consensuado, y ahí vienen en el ejemplo que usted planteaba, una cantidad de cuestiones que hacen a ese manejo profesional que yo creo que tiene que ser informado. No hay que actuar con plena independencia. La idea del profesional liberal tiene que ver con eso. ¿Por qué nos llaman profesionales liberales? Porque somos independientes. Pero lo que yo creo que no debemos abusar de la independencia, creyendo que estamos en 1 o 2 escalones arriba y que no tenemos que consultar nada. Esto nos pasa siempre. A nosotros, cuando tomamos otros servicios profesionales, y yo lo digo, por ejemplo, con mi médico, a mi médico me gusta justamente porque él me explica con minuciosidad todos los caminos posibles. Él no me dice cuál va a ser el resultado. Ojalá me cure, ojalá, me dice él, te cures con este camino. Pero tomamos de estas posibilidades, yo creo que esta es la mejor. Y deja un margen de actuación. Y esto tenemos en todas las profesiones. Creo que hace también a la praxis, a cómo desplegamos eso. Sí. No solo la ingeniería civil, la agrimensura también. En el Código Civil hay una responsabilidad. En la Ley Nacional de Catastro, incorporada al Código Civil, dice: la determinación de estados parcelarios se realizará mediante actos de levantamiento parcelario consistente en actos de mensura, ejecutado y autorizado por profesionales con incumbencia en la agrimensura, quienes asumirán la responsabilidad profesional por la documentación suscripta. Aida Kemmermacher de Carlucci, que tuve una oportunidad una vez de hablar con ella, dice: la ley de catastro es un dulce para los profesionales de la agrimensura porque les ha dado mucho trabajo. Pero ojo ahora con la responsabilidad que el artículo 6º le está metiendo a la actividad profesional de... Totalmente. Le agradezco la observación porque yo no llegué en el recorte a mencionar el artículo 6º. Yo creo que el artículo 6º de la ley de catastro es fundamental. Fíjense que no dice por qué son responsables. Señala sí que son responsables por la documentación suscripta. Y la documentación está objetivada. Y eso supone también la afirmación de el cumplimiento de esa obligación de resultado. Yo tengo que objetivar mi hacer en esa documentación que suscribo. Y si incumplo con esa obligación, soy responsable. Diferente es el contenido, la finalidad, el provecho que puede haber esperado el profesional, el cliente que pasa por otro andarivel.
Sí, ciertamente la ley de catastro es muy clara en ese sentido. Hay que primero informarse antes de trabajar. Y para el cliente, para el comitente, es importante, si el comitente quiere un trabajo, realmente de decir si ese trabajo es válido o hay otros trabajos más que se pueden realizar y que no es ese trabajo. Porque esa información hace a la relación del comitente con el profesional. Y a veces, por cuestiones económicas, el profesional toma el trabajo cuando hay otras salidas. Fíjese que esto que usted dice, yo lo señalé y lo profundizo de acuerdo a lo que usted estaba señalando. La información es un camino de doble vía y es interesante tenerlo en cuenta. En primer lugar, porque el profesional tiene, mucho más por su experticia, la carga de informarse. El obrar que se espera del profesional es que actúe de acuerdo a las circunstancias, como dice el código, de personas, de tiempo y de lugar. Es un profesional, entonces debe adoptar todas las conductas que están a su alcance y que son las razonables de esperar conforme a la buena praxis. Entonces yo, si me encargan una labor, por ejemplo, de mensura, deberé recabar toda la información previa para poder llevar adelante correctamente esa labor. Y esto forma parte del débito obligacional, la carga de informarse. Y luego está el aspecto sobre el que enfaticé, que es el deber de informar. A veces se cumple este deber de informar, pero no de modo suficiente, de una manera recortada. A veces creo que hay casos de suma complejidad en donde la información debería no solamente objetivarse, sino instrumentarse. Yo, por ejemplo, en la vida profesional muchas veces intervengo en asuntos que tienen cierta complejidad y me interesa objetivar esa información, darla, brindarla, precisarla y luego hacer una minuta sintética en donde queden reflejados, en conocimiento del cliente y mío, de cuál es ese marco de información, luego del cual él toma la decisión. Fíjense que este es un tema muy importante en esa ley que yo mencionaba antes de los derechos de los pacientes. Uno de los derechos de los pacientes que se mencionan es justamente el del consentimiento informado. Es decir, hay que brindar un consentimiento, obtener el consentimiento del paciente luego de un proceso de información. Y eso está muy pautado en la Ley de Derechos de los Pacientes. Pero esto que se exige para los médicos es perfectamente transportable a las otras profesiones. Y obviamente que para poder informar, y ahí viene la segunda pata que usted también mencionaba, es lógico que hay que informarse. Y la carga de informarse, cuidado, es muy importante. Y es particularmente relevante en el campo de las profesiones. Pues los profesionales liberales somos, entre comillas, expertos. Y esa experticia que tenemos, ese saber que nos viene dado por un título universitario y que nos ha habilitado para el ejercicio de una profesión, concierne muchos deberes. No es como yo le digo a los alumnos, porque hablamos mucho en la universidad, hoy se dijo como que en la universidad no hablamos, hablamos bastante de la ética, en la universidad no tenemos una asignatura, pero hablamos cotidianamente de la ética, y yo utilizo una expresión gráfica con los alumnos, le digo que el título, nuestro título, el de abogado, no es una patente de corso, no nos han dado una patente para ir a saquear, sino que nos dan un título a los efectos de ejercer dignamente una profesión milenaria. Sí, todo lo que quieras. No. Me quedé pensando en el escalón de arriba y volviendo un poco a lo que yo trataba de explicar en orden al rol del sujeto en una sociedad. De qué manera en aquel momento había cierta impunidad o intocabilidad a determinados profesionales. Y debo reconocer que hoy subsiste en alguna medida esta cuestión. En el Código de Procedimientos Penales, cuando hay sospecha de la comisión de un delito, se debe indagar a la persona. La declaración indagatoria, cuando hay bastante sospecha de que pudo haber incurrido en una ilicitud, se le recibe declaración indagatoria. Pero hay otro artículo
que establece que cuando esa sospecha no es tanta, es un poquito menos, se le recibe una declaración informativa, y no es lo mismo una declaración informativa a una declaración indagatoria, porque la declaración indagatoria implica el sometimiento a juicio. El sujeto indagado está sometido al proceso, el informado no está sometido al proceso. Y debo reconocer como experiencia que cuando hay compromisos de profesionales que estén eventualmente en actitudes o comportamientos sospechosos, a muchos se les recibe declaración informativa y esta es una crítica a los operadores del sistema, Si hay en una escritura algunas muestras de que no hubo un conocimiento fidedigno de las partes y hay una falsificación, una falsedad ideológica, y tiene que haber muchos elementos para que lo llamen al escribano a prestar una declaración indagatoria. Sí le toman, seguramente, una declaración informativa. Y eso lo tenemos que resolver en otros términos y lo tenemos que resolver en otros lugares. Quiere decir que detrás de las expectativas formales siempre hay espacio para generar otras alternativas y es lo que debemos cuestionar. Le quería decirte una cuestión personal que cuando uno habla sobre estas cosas, sobre el tema de los derechos humanos, no es que presuponga que no estamos respetando los derechos humanos o que hay que decirlo de los derechos humanos. Lo digo para no colocarme en un lugar que no quiero colocarme y como mandoble desde la profesión de abogado, que es la más cuestionada, venir a hablar sobre la ética de los derechos humanos. Yo estoy seguro que ustedes adscriben a los derechos humanos. Cuando uno habla sobre por qué reivindica los derechos humanos, es porque es una tarea cotidiana de cierta bienvenida militancia en defensa de los derechos humanos, no porque presupone que tenemos que enseñar que hay que respetar los derechos humanos. Yo creo que son espacios, y eso quiero que se interprete en este aspecto, que son espacios que uno involucra en el debate, porque por ahí puede haber alguien que no lo comparta. Y bienvenido poder discutirlo o rediscutirlo para encontrar un espacio de diferencia y convencernos o no de que lo que estamos diciendo es más o menos lo que se aproxima a lo que debemos en cierta medida. Está claro esto, ¿no? Porque por ahí venimos hablando de la ética, venimos hablando de los derechos humanos y acá la preocupación pasa por la preocupación. La expectativa pasa por otro lugar, pero yo no puedo explicar los beneplácitos de un debido proceso si yo no cuento lo que costó llegar al debido proceso atentando contra los derechos humanos. Es parte de mi discurso y es parte del discurso de la responsabilidad objetiva que ha dado el doctor. Me subrogo un poco. Totalmente. Yo quería aclarar, aprovechando esto que está diciendo el doctor Ramos, dos cuestiones más que me parece que son prácticas e importantes. Una, con relación a ese escalón que yo creo que tenemos que de alguna manera bajar, de a poco ir bajando. No hace falta que nos bajen de un ondazo, la medida que lo vayamos descendiendo y teniendo claro de que somos igual que el resto, y que nos van a llegar las mismas responsabilidades, me parece que vamos en ese camino. Pero un tema de responsabilidad civil muy importante es que cuando vienen los juicios de mala praxis, hay que conseguir un técnico que firme que el otro profesional incurrió en mala praxis. O conseguir un perito en las listas de peritos oficiales que acepte ese cargo a los efectos de discernir de esa responsabilidad. Y esto debo decirlo que no es sencillo. Perdón. Ni siquiera en nuestra jurisdicción. Y además hay un perito de parte. Y el perito de parte. Que va a ofrecer a la persona que se le cuestione que hay que trabajarlo con mucha objetividad. Mucho. ¿No? Sí. Digo, ¿no? Que es problemático. Muy problemático. Entonces, cuidado que este tema de la praxis o de la mala praxis no es una instancia sencilla de transitar, en donde rápidamente se llega a una sentencia. A veces los juicios de mala praxis demoran décadas. Hay muchos pleitos de mala praxis que tienen mucho más de 10 años. Y eso también, debo decirlo, que es atentatorio de los derechos humanos. Porque no hay ninguna posibilidad de que una persona, un damnificado, tenga una sentencia después de tantos años. Hoy la Corte Nacional está construyendo mecanismos de limitación de estos excesos en cuanto a los trámites procesales. Y la segunda cuestión práctica, que me parece que viene a cuento también de este panel que se ha generado con el doctor Ramos, es la incidencia de la sentencia penal en sede civil, para que ustedes también tengan claro eso. Hoy puede haber, no siempre, pero puede haber un proceso penal y un proceso civil sobre esta misma praxis. Habitualmente lo hay. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con la sentencia penal y la sentencia civil?
La sentencia civil no puede pronunciarse hasta que no, es decir, hay un sistema, una situación de prejudicialidad. No se puede dictar la sentencia civil hasta que no se resuelva la causa penal. Obviamente que como la causa penal puede demorar décadas, ¿qué ha dicho la Corte Nacional? Y esto lo dice también textualmente ahora el proyecto de reformas. Puede superarse la prejudicialidad cuando la demora afecta gravemente derechos fundamentales. Yo no puedo a una víctima de un daño, por ejemplo, una mala praxis, tenerlo 10, 12, 15 años a resulta un proceso penal, como ha pasado. O sea que hay precedentes de la Corte Nacional donde han tenido que revertir esa situación. Entonces hay una pendencia, hay una prejudicialidad. Si se llega a una sentencia penal, esa sentencia penal tiene incidencia también sobre la sentencia civil. Si es condenatoria, la sentencia civil no puede prescindir de la condena. En eso es determinante. A la inversa, si la sentencia penal es absolutoria, como puede pasar en la mayoría de las situaciones, o puede concluir, no voy a entrar en todas las variantes que podría tener la resolución penal en el marco de la, digamos, liberación del imputado, en ese supuesto la sentencia civil tiene un margen de libertad para ir construyendo, entre comillas, la culpa o la responsabilidad civil de manera autónoma. Pero, como verán, son supuestos resarcitorios disímiles, pero que en ocasiones tienen puntos de convergencia. Entonces no es neutro formular una denuncia penal. Hoy también se señalaba, bueno, como mecanismo de presión, amenazo, formulo una denuncia penal. Cuidado que esa denuncia penal no siempre es neutra, porque suele, y esto lo digo desde la óptica civil, las denuncias penales o los trámites penales suelen generar grandes incordios luego en la resolución de los problemas civiles. No están totalmente divorciados los unos de los otros. Ahora hemos llegado, estamos y probablemente puedan ocurrir casos. Tal es el ejemplo que cuando uno le pregunta a una compañía aseguradora por seguro de responsabilidad civil para agrimensura, muchos dicen ¿y qué es eso? ¿Y qué hacen? ¿Y cómo se hace? Y qué. Digo, hay una especie de talón de Aquiles que tenemos nosotros, que me parece que habría que verlo desde los colegios, que es que cuando firmamos encomienda de tareas profesionales en el sur u orden de trabajo en el norte, nosotros ponemos una fecha, un plazo convenido. Y por circunstancias externas ajenas a nosotros, en la mayoría de los casos, ese tiempo no se cumple, porque además uno no puede poner 20 años. Se tiene que poner un plazo más o menos lógico, que inclusive a veces se informa y a veces no se informa, pero si la otra persona quiere puede tomarse de esa situación para generar un juicio de responsabilidad civil. ¿De qué manera uno puede salvar eso? Porque aquí mire, hay esa casos... pregunta es muy interesante. Si en la encomienda usted le puso un plazo, por el hecho que le señalaba antes de esta obligación de resultado, que usted tiene que objetivar, tiene que concretar la mensura en tal lapso de tiempo, cuidado que ahí se genera una situación de incumplimiento. Y habría responsabilidad salvo que esté justificada. Es decir, que haya un hecho de un tercero por el cual usted no deba responder que ha impedido concretar esa prestación. Por ejemplo, el Estado ha demorado, no se ha expedido, pero ustedes tendrán que efectuar requerimientos, presentaciones de notas, prontos despachos, a los efectos de que el Estado quede en mora. Como cuestión práctica, yo creo que en la medida de lo posible sería bueno que esa situación se informe al cliente y haya un documento complementario del suscripto con anterioridad al vencimiento del plazo en donde se consigne esta situación y se prorrogue el plazo. Porque puede perfectamente suceder que un día se cruce con un cliente estricto que vaya a consultar al abogado y el abogado le diga, mire, el incumplimiento es absoluto. Usted tenía un plazo que tenía que objetivarlo en un resultado y usted es responsable, salvo que pruebe ese hecho del tercero. Entonces, sería bueno también generar a lo mejor altas o registros informáticos o grillas de trabajo donde ustedes vayan viendo cuáles son esos plazos a los efectos de no incurrir en esos incumplimientos. Eso me parece que es un mecanismo muy útil. Quería agregar que a veces aparece una tendencia a tratar de trasladar al fuero penal la responsabilidad objetiva. Y ahí estamos en crisis, digamos.
Pero hay una tendencia doctrinaria de profesionales del derecho penal que apuntan a que el sujeto también sea responsable por cuestiones objetivas. No dejan el límite en el dolo o la culpa, sino que van a la responsabilidad objetiva. Esta tendencia está sostenida ideológicamente por autores de talla en el ámbito del derecho penal y está siendo observada por algunos magistrados. Obviamente que hay otros que sostienen que los límites están en la responsabilidad de cada uno de acuerdo a su intención o a su imprudencia. Peleemos porque esto ocurra, porque vamos a ser responsables penalmente por lo que pueda haber hecho nuestro hijo, por lo que pueda haber hecho nuestro perro. Esas serían responsabilidades objetivas. Entonces, estamos inmersos en problemáticas que nos pueden arrastrar a conflictos mucho más severos. En resguardo entonces de eso, nos viene bien esta doble lectura para entender hasta dónde llega el límite de lo penal y por qué tiene que ser fragmentario, limitado, específico y puntual. Primero está el estatuto, después, avanzando dentro de las normas del colegio, viene el código de disciplina. En el código de disciplina dice que hay que realizar las tareas en forma personal. Luego, pasado 20 años, la ley de catastro lo reafirma a nivel país, vamos a decir. Ah, bueno, sí, la de 1948 también hablaba de las tareas personales, que no es nada raro porque todo el siglo XX le atribuyó a todos los profesionales la realización de su conocimiento, de su expertise en forma personal. Por eso el profesional está separado, digamos, está el escalón ese, porque tiene que hacerlo en forma personal. Fíjese, perdóneme, fíjese que para la voluntad del sujeto, que en lo culposo, el aspecto cognoscitivo de lo que está haciendo, la probabilidad, no la certeza de un daño o de un resultado dañoso, sino que el sujeto cuando esté firmando eso pueda probabilizarlo, ya lo incurre en el aspecto subjetivo de la culpa. Claro, pero además por ligereza, tenemos, por impericia o por lo que sea. en el plano, cuando lo firmamos, dice claramente, realizamos las tareas de mensura el día tal. O sea, que también cuando están firmando el plano, están firmando algo falso, porque no realizaron las tareas de mensura. Hay un tema que es tan así esto que ustedes están diciendo, que incluso tiene otras derivaciones en el plano civil. Hoy se discutió mucho y ahora está como clausurado con un fallo de la Corte de no hace mucho tiempo, que admite la posibilidad de la constitución de sociedades de profesionales. Esto está habilitado. Pero esas sociedades de profesionales nunca habilitan a la posibilidad de que el ejercicio profesional lo haga la sociedad. Es una sociedad de medios, decimos nosotros. Se organizan los medios para el cumplimiento de la actividad profesional. Pero cuidado que la actividad profesional sigue siendo de cada uno de los socios que deben cumplimentar de manera personal su débito profesional. Esto es así. No, los planos se pueden firmar, los pueden firmar más. Varios. Varios. Sí, sí. Pero significa que todos serán responsables. Sí, sí. Todos hicieron lo mismo, porque la fecha no se puede poner el día tal uno fue a medir y el día tal fue otro a medir. No, todos fueron el mismo día y hicieron el mismo trabajo. Tal cual.